letra escrita o de cualquier código. Estamos hablando de algo supremo, sublime, que va más allá de la diatriba, de la discusión y de los reenconcomios políticos. Estamos hablando del momento más sublime e histórico que puede tener una sociedad, porque justamente una nación no es una roca, ni es la extensión incluso de nuestro ser. La nación es el conjunto de principios y valores que tanto nos ha costado para defender. Y justamente uno de esos principios y esos valores, y al mundo se lo declaramos, es que en la mañana de hoy entregamos el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional por el bien de la reconstrucción de la República y de la sociedad entera de Venezuela. No es para nadie un secreto. Incluso desde el siglo XVIII y del siglo XIX hubo manifestaciones de amnistía. En la guerra federal hubo manifestaciones de amnistía. El decreto de garantía del mariscal Juan Crisóstomo Falcón dice precisamente que vamos a punto, decía él en sus palabras, en la reconstrucción de la sociedad para incorporarnos en las sociedades modernas cuando se respetan los derechos humanos de los ciudadanos, lo decía ya Juan Crisóstomo Falcón. Lo han dicho precisamente en el siglo XIX personas de todos los calibres en todas las instancias que se han presentado en América Latina. Y en el siglo XX estamos nosotros o vemos hechos concretos en donde los países del Cono Sur, en esas inmensas dictaduras, se concedieron indultos, amnistías y el perdón, lo que sirvió para la salvación funcional del Estado en Chile, en Argentina y en otros países. Aquí mismo en Venezuela vimos cómo precisamente el decreto, la política de pacificación en el primer gobierno del presidente Caldera llevó como ese mecanismo de pacificación la incorporación de personas que en ese momento se habían sublevado al Estado constitucional y sin embargo el presidente Caldera llevó adelante una política de pacificación para permitir que los diferentes sectores que habían delinquido se incorporaran posteriormente a la vida política y a la vida republicana. Pero lo vimos igualmente con el sobreseimiento que el propio presidente otorgó a Hugo Chávez después del golpe de Estado del 4 de febrero y lo que ocurrió el 27 de noviembre de 1992. Pero revisando las notas, le digo aquí que con las diferencias ideológicas y políticas que hemos tenido, sin embargo el presidente Chávez tuvo gestos de pacificación cuando decretó la ley especial de amnistía en diciembre del 2007, el decreto de amnistía respecto a los hechos del 10 y el 11 de abril del 2002, así como de los hechos posteriores que se presentaron con el paro petrolero. Es decir, tuvo un gesto pacifista. ¿Por qué razón entonces hoy día, cuando no estamos presentando un simple decreto, sino una ley que es el producto del consenso de un pueblo que quiere paz y reconciliación? Porque eso es lo que estamos discutiendo en el día de hoy. No estamos discutiendo en este momento quién mató más o quién mató menos. Yo no vengo aquí a sacar a colación los 300 hombres que murieron el 4 de febrero de 1992. Pero sí vengo a decir que lo importante en Venezuela es la reconciliación del país. Si nosotros queremos luchar contra la pobreza, si nosotros queremos sacar a Venezuela hacia adelante, no puede ser una Venezuela dividida por reconcomio y por odios políticos. Esta ley de amnistía busca precisamente poner de relieve los derechos fundamentales del hombre y de una sociedad, lo que se han venido denominando los derechos de cuarta generación, los derechos de la paz. Es mentira que aquí se busca revalorizar la guerra y el crimen. Falso. La amnistía está concatenada y vinculada estrechamente con el logro de la paz de una sociedad. Está en el artículo 3 de la Constitución. Pero también quiero decir que en los articulados de esta ley de amnistía se dice que se salvaguardan precisamente
los derechos que están establecidos de manera indescriptible cuando se violan delitos de lesa humanidad y otras violaciones flagrantes que pueden ocurrir en el ejercicio de un país. Esta ley es muy clara. Aquí nosotros no venimos a justificar ningún tipo de acción delictiva. Aquí lo que nosotros venimos es a buscar la reconciliación de Venezuela, de líderes que han luchado por la reconstrucción del país y que injustamente están presos. No solamente en el caso de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, o de Manuel Rosales, sino que aquí también es importante ver a Carlos Ortega exiliado en Chile, o a Óscar Pérez, o a cualquier otro venezolano que está exiliado. Pero es que esta ley de amnistía no es solamente para regularizar un caso frente a otro. El día de mañana ustedes pueden ser los beneficiarios de la ley, porque esta ley se aplica para todo. Y quiero aquí señalar que, por ejemplo, en los casos concretos del siglo pasado, aquí, por ejemplo, beneficiario de la amnistía fue el papá de nuestro colega aquí, Miguel Pizarro. Miguel Pizarro fue padre, fue precisamente liberado por un decreto de esa naturaleza. Mi compañero camarada Rafael Venegas, saludo desde aquí entonces, pero Rafael Venegas igualmente fue liberado por una medida de esta naturaleza. ¿Y qué decir de David Nieves? David Nieves fue no solamente liberado, sino que se le reconoció su función política y llegó a ser diputado aquí del viejo Congreso Nacional. O sea que nosotros tenemos antecedentes históricos, antecedentes políticos, antecedentes sociales, gestos humanitarios incluso de un presidente a quien combatimos desde el punto de vista ideológico y político. Entonces, ¿por qué en este momento, en los albores de este siglo, cuando ustedes han seguido las palabras y los discursos del Papa Francisco, que ha abogado y ha dicho no le tengamos miedo al diálogo, no le tengamos miedo a la paz, no le tengamos miedo al recurso humano, ¿por qué entonces ahorita vamos a asumir una actitud tan drástica y tan retaliativa para decir que esta ley de amnistía lo que busca es revalorizar la guerra y el odio? Todo lo contrario, Venezuela entera está esperando en este momento la aprobación unánime de esta ley de amnistía, porque es el reencuentro de los valores sublimes de una democracia que se legitima en la medida en que se garantizan y se respetan los derechos humanos. Esta ley de amnistía lo que busca es eso, revalorizar el derecho de la vida, que la gente pobre y humilde, porque debo decirle aquí, que la amnistía no solamente es política, el concepto de la amnistía va mucho más allá. Es cuando se violan los derechos sociales, es cuando se violan los derechos culturales, es también cuando se violan los derechos al desarrollo y el derecho de la paz. Entonces, cuando un simple ciudadano sale a la calle a exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos sociales, entonces, ¿qué es? ¿Un delincuente? ¿Un sublevado? No, es un venezolano que le exige al Estado el cumplimiento humano y natural de su derecho social. Esta ley lo rodea contenidos filosóficos profundos. ¿Qué más conceptos filosóficos profundos puede ser que buscar la paz y la reconciliación de todos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros construir la sociedad del futuro si dentro de nuestros genes seguimos teniendo y alimentando el odio y la perversión? Hoy lo erradicamos aquí, decretamos al mundo que en esta Asamblea Nacional revalorizamos la paz y le damos el valor y la dignidad que significa ser una persona humana, nacido por las crianzas de los principios de la humanidad, del planeta y los principios sublimes de nuestra religión y de nuestra cultura. Amigas y amigos todos, aquí Venezuela abre las puertas a la felicidad, a esa felicidad que fueron establecidas por los padres de nuestro proyecto nacional. La verdadera felicidad social parte desde el momento mismo en que se reconcilia el ser humano y se entiende que no somos simples siervos de la guerra, sino que formamos parte del conjunto de sociedades modernas en donde la reconciliación y la lucha política con P grande forma parte de nuestra cultura y de nuestra esencia. ¡Viva la ley de amnistía! ¡Viva Venezuela! Muchas gracias, diputado William Dávila. Tiene la palabra el